Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrada del blog Ágora en Red. Esta entrada es una reflexión en la que vamos a pensar, vamos a analizar cómo han sido las experiencias de la educación en la virtualidad. Este blog es parte del desarrollo de la asignatura La docencia en entornos de aprendizaje mediados por tecnologías de la información y la comunicación para la maestría en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Manuela Vives y les doy la bienvenida a esta entrada. Espero leer en los comentarios las interacciones que vamos a tener. Bueno, digamos que el pensar estas experiencias educativas en entornos mediados por tecnologías de la información y la comunicación me lleva como a tres momentos muy particulares de la vida. Si bien por las condiciones de la época, generacionales, digamos que la educación básica y media tuvo como algunas pinceladas, algunos acercamientos a las mediaciones tecnológicas, pues no fue como el común denominador, ¿cierto? Digamos que esas etapas de la educación, incluso la universidad, se dieron en entornos muy tradicionales, el colegio, la universidad, el aula. Sin embargo, la primera, digamos, experiencia de educación virtual podríamos decir que fue como un poquito traumática porque no fue una experiencia buscada, deseada, pensada, sino que llegó por una particularidad que fue el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Yo estaba cursando el último semestre de la universidad, de licenciatura en filosofía en la Universidad de Antioquia, cuando, como a las 3, 4 semanas de haber iniciado el semestre más o menos, se decreta el confinamiento y tenemos que irnos a la casa. La universidad entonces tiene que pensar un plan de choque, por decirlo así, ante una situación pues que nadie vio venir, que no estaba premeditada, en esa medida que no estaba planeada ni en términos curriculares ni en términos metodológicos. Entonces podríamos decir que pues al ambiente que ya vivíamos a nivel mundial, como de zozobra, de incertidumbre, angustia en algunos casos, pues había que sumarle una nueva forma a la que no estábamos preparados de tomar la educación porque no podíamos parar. Digamos que ese primer momento, ese primer acercamiento fue muy particular porque para mí implicó una ruptura y además pues por lo que era el último semestre de la universidad, que tenía una expectativa pues como de vivirlo de otra manera. Pero entonces fue pasar de una presencialidad que tenía muchas dinámicas, que permitía particularmente por las formas mismas en las que se estudia la filosofía, el diálogo constante con el otro, el poner la voz a circular como en el espacio académico y al mismo tiempo escuchar las voces de los compañeros, a un aula virtual en la que digamos el encuentro era a través de las pantallas, eh, pero eran encuentros de micrófonos apagados o de conversaciones pues como que se sentían poco reales. Poco reales en qué medida, pues no en la medida en que sintiera que el otro virtual no era un otro real, se sabía que sí lo era, pero el ambiente no había como el espacio que se había acostumbrado para la academia. Entonces, la verdad, fue un semestre en el que yo no me sentí vinculado, conectada a las reflexiones de las clases, reflexiones además atravesadas o atropelladas, creo que sería un término pertinente, por las condiciones del contexto que estábamos viviendo en ese momento a nivel global. Pero, digamos que ese primer acercamiento, que fue brusco, que fue pues un poco violento, ¿no? Se entiende pues en qué sentido lo digo. También dejó cosas muy interesantes y fue una forma de empezar a pensar la reapropiación del tiempo. Un tiempo ya determinado, que esto me pareció una cosa muy particular porque lo que yo podía sentir en la universidad como pues podía llegar a las 6 de la mañana e irme a las 7 de la noche sin ningún problema, con las clases, con los huecos y digamos que la interacción con el otro hacía muy llevadero ese espacio, empezó a ser en Zoom o en Meet o en Teams o a través de la plataforma que fuera, como que cambió la noción del tiempo. O sea, lo que antes se me hacía muy rápido en una clase presencial, se me hacía eterno en una clase virtual. Y me costó muchísimo el conectarme discursivamente con el otro.
Entonces digamos que ese trabajo, ese semestre de aproximación a lo virtual, fue un semestre en el que aprendí cómo a descubrir el ritmo propio del estudio en el marco de esa coyuntura, y también me acercó a herramientas tecnológicas, a tecnologías de la información y la comunicación, que diversificaron la forma en la que poníamos a circular el conocimiento. Particularmente en filosofía teníamos formas de trabajar muy estructuradas: lectura, escritura de textos, foros, coloquios, relatorías, exposiciones, pero digamos que siempre eran metodologías muy claras, pues en torno a la discusión de problemas. Pero por ejemplo, en este espacio virtual entonces empecé a hacer podcast, fue uno de los recursos como que más se utilizaron, videos como el que estamos haciendo en este momento, animaciones, otro tipo de estrategias, otro tipo de herramientas para poner a circular el conocimiento, que me parecieron muy interesantes y que creo que abrieron como la perspectiva, y más en un espacio como la filosofía, que tiende a ser muy tradicionalista. Entonces digamos que ese fue mi primer acercamiento, un acercamiento brusco, un acercamiento incómodo también, en el que hubo como que darse el tiempo, que no fue un asunto de voluntad, que yo no busqué una formación virtual, sino que pues por los contextos ocurrió de esa manera. Luego entonces tuve una segunda experiencia, ya graduada, empecé a trabajar como docente. Y esa segunda experiencia a su vez la voy a dividir en dos. Fui profe de un preuniversitario y en ese caso estuve de manera totalmente virtual con los estudiantes. Y fue bien particular porque pues se invirtió el rol que yo había tenido en esa primera experiencia, pero ahora yo era mediadora y moderadora del espacio. El reto más grande que viví como profe fue el asunto de la motivación, además porque yo era consciente de cómo probablemente me estaba recibiendo ese estudiante que estaba al lado de la pantalla. Entonces, claro, era consciente que era difícil, que era muy retador, generar como esa chispa, esa energía, esa motivación por el conocimiento y mantener el vínculo de la atención, ¿cierto? Hubo momentos en los que las cámaras o los micrófonos apagados hacían que la interacción se sintiera más como un monólogo que como una clase. Y eso nuevamente como profe me llevó entonces a pensar otras formas de interactuar, otras formas de vincular. Y hubo una que me generó una reflexión particular cuando estaba pensando en qué decir en este espacio de encuentro. Pensé que una de las grandes transformaciones que ocurrió a partir de la mediación de la virtualidad fue la evaluación, porque, o al menos en la escuela tradicional, hemos tendido a pensar la evaluación en parte como un dispositivo de control, hay que decirlo, también como una especie de tamiz para comprender qué tan efectivo, qué tan eficaz ha sido un método, o cómo ha sido la apropiación de un determinado conocimiento, de una competencia. Pero en la virtualidad todo ese sistema como estructurado en torno a la evaluación, especialmente el de la vigilancia, para que no se incurra en fraude, para que no haya trampas, para que el estudiante haga de verdad un ejercicio consciente y autónomo, pues se puso en jaque, ¿cierto? Toda esa estructura tambaleó, y entonces hubo que pensar en una evaluación distinta, pero en una evaluación también apostando a la confianza. Y eso me parece muy interesante, porque creo que de hecho así debería ser la evaluación. Yo debería poder confiar en que ese otro, que es el estudiante con el que yo comparto, va a hacer un ejercicio tan riguroso y tan consciente, que es su propio proceso de formación el que está en juego, pues que no va a ser necesario que yo asuma el rol de vigilar el proceso. Y esto fue algo pues que tuvimos que hacer como profes en la pandemia, y confiar en que esas evaluaciones que a veces hacíamos por medios digitales, pues los estudiantes las estaban haciendo a conciencia, porque realmente salía de nuestro control. Entonces hubo como una ampliación de lo que considerábamos el espacio académico. Inclusive, si lo queremos pensar en clave justamente de lo espacial, había, o antes como de la pandemia, que
voy a referirme a ella varias veces porque fue el punto de quiebre para mí. Teníamos como muy delimitado lo que era el espacio de la casa, lo que era el espacio del aula, lo que era el espacio de la universidad, y con la virtualidad pues esto se pierde un poco, ¿cierto? Yo acá, por ejemplo, pues estoy en mi casa y se ve cuál es el entorno de mi casa, cosa que en algunos años, o bien como profe o como estudiante, pues hubiese sido impensable. Entonces fue como una de las cosas que se desdibujó. Luego también como profe tuve una experiencia que fue muy dura, que fue el modelo de trabajo híbrido. Empecé a trabajar en un colegio privado, donde teníamos como presencialidad diferida. Entonces los papás que quisieran mandar a sus estudiantes pues podían hacerlo, no había ningún problema. Por los que no se sintieran seguros pues el colegio no los podía obligar a asistir. Entonces mientras yo tenía acá el grupo de 30 estudiantes, tenía otros 10, 15 conectados a través del computador. Entonces yo tenía que poner una cámara como que me captara la mayoría del tiempo, y poner un micrófono y hablar con los que estaban acá y pues solucionar todo lo que acontece en el aula, y al mismo tiempo tratar de garantizar la participación de los que se estaban conectando a la clase de manera virtual, y si le dejaba trabajo a ellos, entonces pensar la forma de dejárselos a los que estaban en la virtualidad. Realmente fue muy difícil. Viéndolo en perspectiva, yo siento que no, no se garantizaban las condiciones para que el aprendizaje fuese el adecuado y el idóneo, ¿cierto? Fue la verdad una experiencia muy compleja, porque tener dos grupos al mismo tiempo y tratar de responder, yo siento que, y no sé pues si fue como un error mío como profe a nivel individual o si de verdad la metodología no lo permitía. Siento que se descuidaba inevitablemente una población, y que esa población que se descuidaba más pues era a los que tenían la virtualidad, ¿cierto? Y ya entonces luego he tenido una experiencia con la educación virtual muy distinta a las dos primeras. Nuevamente asumo el rol de estudiante, que es ahora que estoy en la maestría de educación virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana, a la que llegué afortunadamente por una beca de MOA para maestros de la Secretaría de Educación de Medellín. Entro a esta maestría a hacer el primer semestre en 2025, y esta, a diferencia de la primera experiencia, sí fue una decisión consciente, sí fue una decisión pensada, sí fue una decisión deseada además y muy agradecida, que obedeció entonces a las mismas dinámicas de la vida, ¿cierto? A tratar de pensar cómo conciliar educación de calidad con el trabajo y con todo lo que implica la vida cotidiana. Y digamos que la experiencia ha sido pues muy distinta a la que tuve la primera vez, ¿cierto? Primero pues porque detrás de este programa hay una planeación y hay una estructura y hay unos objetivos y hay como todo un background que hace que sea distinto a lo que fue cuando el Instituto de Filosofía pues tuvo que armar clases online de un momento a otro, ¿cierto? Y eso lo hace radicalmente distinto. Los profesores son profesores que ya tienen experiencia en este tipo de mediaciones y que pues saben y conocen cómo ir guiando el camino, las formas, digamos la plataforma. Creo que también una madurez en el proceso formativo y como en las etapas de la vida, en el que hay un deseo también como de hacer este estudio, y creo que es como lo más potente y lo más importante, tener muy claras cuáles son las razones para estar acá, pero también un uso del tiempo mucho más racionalizado, mucho más pensado, mucho más organizado. Entonces, en esa medida, esta experiencia me ha permitido apropiarme del conocimiento de un modo distinto, ¿cierto? Me ha servido lo que aprendí en esas primeras experiencias, en la de la universidad, que no pensé realmente como que a futuro fuera, de hecho en algún momento dije no, educación virtual, jamás, qué pereza, porque no fue una experiencia agradable la primera. Pero me he dado cuenta que muchas de las cosas como que en ese momento trabajé me han servido mucho en esta nueva experiencia. Por ejemplo, la construcción de podcast, por ejemplo,
ciertas herramientas o ciertas estructuras o ciertas formas como de pensar. ¿Qué le he visto muy valioso a estos espacios de reflexión? La gestión del tiempo de manera autónoma me parece excelente, ¿cierto? Las formas en las que se puede acceder a los recursos también me parece muy valioso, porque finalmente entender, y digamos que eso obedece un poco al nombre de este blog, el Ágora en Red, como ese espacio del pensamiento, ese espacio de la comunicación, de generar comunidad en torno al conocimiento, pues si yo lo pienso en clave de la virtualidad, tengo todo un mundo, tengo todo un espectro de cosas en las que yo tengo acceso a conocimiento de calidad, de manera rápida, de manera directa, en unos tiempos en los que yo puedo, digamos, sentarme, digerir, pensar, planear, escribir, volver sobre las ideas, reflexionarlas, sin la necesidad de estar, de que ese proceso cognitivo, de que ese proceso epistemológico esté mediado por tiempos y espacios determinados, como si puede ocurrir pues en el aula física como tradicionalmente la concebimos, que creo que es un aspecto que echo de menos de la formación presencial. A mitad de año tuve la experiencia de tener un curso de la maestría presencial y fue muy valioso y me sentí muy feliz de volver como a interactuar con otros de una manera cercana, porque por más que yo pueda sentarme con toda la concentración, con toda la disposición a estar en ese momento presente en la clase, todavía hay un asunto de la interacción con el otro, el diálogo, la conversación, el poner una idea a circular en el espacio y refutarla y que venga y que vaya. Eso es un asunto que creo que todavía nos está faltando en los tiempos de la educación virtual. En este sentido, entonces, creo que es absolutamente necesario pensar y comprender que enseñar en ambientes virtuales de aprendizaje, aprender en ambientes virtuales, no se puede limitar como a la extrapolación de contenidos o a simplemente tengo un contenido que lo trabajo de esta manera cuando estoy en clase, listo, lo montamos a una plataforma, perfecto, ya está hecho. De verdad, tienen todo un proceso epistemológico, tiene todo un proceso metodológico y tiene sobre todo un proceso ético por parte de docentes y por parte de estudiantes, sobre todo en una época en la que, por ejemplo, las inteligencias artificiales están a la orden del día y pueden ayudar mucho, y soy partidaria de no caer ni en la tecnofilia ni en la tecnofobia, sino hacer un uso racional, razonable, adecuado y ético de estas herramientas. También nos vemos pues como con la necesidad de entender los límites y posibilidades que genera la virtualidad, ¿cierto? Con esto no quiero decir o posicionarme a favor de uno u otro método de educación. Creo que todas las formas de educación son bienvenidas y responden a contextos y a necesidades muy específicas. Hay límites, como lo mencionaba, en los asuntos que respecta a la conversación y a la construcción inmediata de reflexiones compartidas, pero también hay muchas posibilidades que a mí me parecen muy valiosas y que me alegran y que no serían viables pues en otro contexto. Por ejemplo, tener compañeros y estar vinculados en un momento de una clase sincrónica, iba a decir presencial, sincrónica, estar vinculados con compañeros de otras ciudades, por ejemplo, e ir escuchando las experiencias de lo que ocurre en colegios de otras entidades territoriales, ¿cierto? Que en otro contexto o en otro escenario no sería posible. Entonces creería que con lo que tendríamos que quedarnos es con esa potencia de pensar cómo la educación, que cambiando paradigmas y cambiando formas, pues nos viene acompañando desde los inicios de la civilización, y es un asunto transversal y es una de las cosas más valiosas e importantes que como sociedad tenemos, pues también se va transformando y va cambiando en la medida que lo va haciendo el mundo, lo va haciendo la cultura, lo va haciendo la tecnología, lo va haciendo la globalización, ¿cierto?
En esa medida la educación no se detiene ni se anquilosa en modelos que funcionaban hace un tiempo, sino que se va actualizando, y me parece muy valioso que como sociedad también podamos ir actualizándonos, pero es necesario en esa actualización ir siempre de la mano de la reflexión, de pensar usos éticos, de pensar usos responsables y de pensar cómo mediante nuestros roles de docentes, de estudiantes, de mediadores, de moderadores, podemos contribuir a mejorar esas herramientas educativas. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Me encantaría leer en los comentarios lo que tengan para decir. De nuevo, muchísimas gracias.